yo lamento que la señora Mirta Vázquez esté desinformada o maneje un juicio, un criterio que lo rechazo. Vamos a conversar a esta hora con Alex Paredes. Él es congresista de la República y vicepresidente de la Comisión de Educación. Qué gusto saludarle, congresista. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Y mucho gusto. Gracias por respondernos. Bueno, entendemos que ayer se ha aprobado en la Comisión de Educación, de la que usted es vicepresidente, un dictamen que, según el análisis, la perspectiva de algunas personas, entre las que entiendo se encuentra usted, se habla de un atentado contra la educación sexual y el enfoque de género. ¿Podría usted, por favor, explicarnos, congresista Paredes, por qué dicen eso? Bueno, en todo caso, ellos deberían probar lo que afirman, ¿no? Correcto. Lo que sucede es que el desconocimiento de las normas del sector de educación hace que muchas veces personas que no están involucradas y no viven dentro del sector de educación adelantan opinión sobre algunas cosas que se hacen. Y tiene que ver con este tema de género. En todo caso, yo invocaría a la gente, cuando quieran hablar de género, remítanse a lo que señala uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados en el año 2015 por los países del mundo, y donde en esta temática señalan que hombre y mujer tienen los mismos derechos. Y lo que se ha acordado dentro de ese objetivo de desarrollo sostenible es un énfasis en dos tareas. Uno tiene que ver con algo que ustedes informan recurrentemente, es el tema de la violencia contra la mujer y que no se está enfrentando como corresponde. Creo que a nivel mundial, o tal vez algunos países van mejor que otros. Y el segundo énfasis de este objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con la trata de personas, énfasis en niñas. Y que eso también es carne en nuestro país, sobre todo en esas zonas donde hay minería informal. Sí. Esas son las políticas de Estado que hay que definir en el tema de género. Eso lo ha suscrito el Perú, como otros países del mundo. Entonces yo no veo por dónde el tema de preocupación de este tema de género. ¿Qué es lo que exactamente se ha aprobado ayer en el Congreso? ¿Qué dice el dictamen aprobado por la Comisión de Educación del Congreso de la República? Que, según entiendo, además ha tenido una amplia mayoría, ¿no? Lo que se busca es que, tras la experiencia vivida también en este proceso de educación virtual, de educación a distancia, donde un rol protagónico han jugado los padres de familia, acompañando de manera personal el proceso educativo de sus hijos, pues no solamente sean de compañía, sino tengan un protagonismo que inclusive ha sido ninguneado por las autoridades que han venido dirigiendo la educación y que la han llevado al estado en el cual se encuentra. Me refiero, por ejemplo, al tema de el currículum, ¿no? A la forma como se tiene que elaborar el currículum, el diseño curricular nacional, donde la ley manda que los padres de familia deben de participar en esa elaboración. Pero no lo son. Y te leo, artículo 34. El proceso de formulación del currículo es participativo y se construye. O sea, no dice condicional, se construiría, no, y se construye por la comunidad educativa y otros actores de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, está abierto a enriquecerse permanentemente y respeta la pluralidad metodológica. Es decir, fíjate que en la construcción de este currículum debe participar la comunidad educativa y los docentes siempre hemos sido ninguneados por el Ministerio de Educación. Otros actores de la sociedad, bueno, son otras instituciones que quieren aportar. Entonces, el currículum se plasma en el diseño curricular nacional, donde están los planes de estudio, los cursos, las temáticas, los contenidos, competencias, etcétera. Y de ahí se desprenden como aliados los materiales educativos. Materiales educativos que también han tenido sus observaciones, con algunas impresiones en términos de contenido demasiado cuestionables, ¿no? Y donde el padre de familia, pues, es un convidado de piedra, como se dice popularmente. Pero lo que se quiere ahora es, escuchémoslos. ¿Cuál es el problema? ¿El padre de familia quiere que destruyan a su hijo? No. Hay que escucharlo. Imposible. Correcto. Ahora, mañana ha confirmado la presidenta del Congreso que mañana hay pleno.
Le pregunto si es que en el Pleno, y usted tiene conocimiento, va a entrar a debate, está en agenda, el asunto de las dos normas que tienen que ver con la reforma universitaria y el tema de la ley de referéndum o esto que acota participación ciudadana según la perspectiva también de un sector importante de la población. ¿Entrarán esos dos temas a debate mañana en el Pleno, sabe usted? Están en la agenda del Pleno los dos proyectos que señalas. Estuvieron ya agendados desde la anterior sesión del Pleno de la semana próxima pasada. Lo que no está seguro es que sea materia de su discusión, votación y aprobación o rechazo. Eso se tiene que ver el día de mañana. Ahora, su bancada en ese sentido está, por supuesto, entiendo, en contra de esta ley de referendo, pero está a favor de estas dos normas que tienen que ver con la reforma universitaria. O sea, ¿están ustedes a favor de, por ejemplo, el cambio del mecanismo del Consejo Directivo de SUNEDU y también con esto que se ha dado por llamar la segunda oportunidad a las universidades con licencias denegadas? ¿Van a ratificar esa postura en el Pleno de mañana? La votación en la comisión fue a favor de esos dos proyectos porque nosotros hemos venido conversando con afectados, y no me refiero a los dueños de universidades, como calumniosamente se nos ha dicho. Y no estaría condenado tampoco, porque son ciudadanos y ciudadanos peruanos y peruanas, y la conversación no significa compromiso. Pero sí hemos asumido un compromiso, es con esa generación de estudiantes que han sido perjudicados y a los cuales las autoridades, ¿no?, desde el momento que se ha aplicado este famoso licenciamiento, los han abandonado. Y sería bueno que se dé la oportunidad que hablen estos estudiantes, y a nosotros nos condele más. ¿Por qué? Porque son alumnas a los cuales nosotros los hemos tenido en las aulas desde inicial, primaria y secundaria, y a los cuales nosotros, dentro de la formación que damos, buscamos que vean un proyecto de vida para cuando sean personas adultas y ciudadanos de bien. Y una de las alternativas que se motivan, no lo podemos negar, es la universidad, puede ser un instituto, o puede ser finalmente el desarrollo de su talento, pero sobre todo que sea un ciudadano de bien. Entonces muchos de ellos, cuando salen de la educación secundaria, ¿qué es lo que había? Es lo que el Estado representado por los gobiernos de turno permitieron, y nunca han hecho una autocrítica, ¿ya? Entonces, cuando han hecho este proceso famoso de licenciamiento a cargo de un señor sin título profesional, es la hipocresía de la meritocracia, ¿no? Entonces, no pensaron en el futuro de esas personas. Alguna alternativa dijeron, ya se cierra tu universidad y tienes como alternativa pues las otras, ¿no? Y las otras son públicas, si no hay vacantes, no sé, búscatelas pues, ¿no? Entonces encuentras privadas, ya pues, los que tienen plata, pues, ¿no? Porque los que no tienen recursos, ¿cuál es su final? ¿Una frustración? En eso tenemos que dejar a esos estudiantes. Yo he recibido gente de Chimbote, de Puno, de mi propia región Arequipa, y de quien tengo el reclamo, y por eso es mi apuesta, ¿ya?, por este tema. Y yo solamente concluyo la idea, Pedro, en el tema de estos proyectos, nadie dice luz verde automática, nadie dice, en ninguno de los extremos se señala licenciamiento automático. No, lo único que se dice es oportunidades. Ahora dirán, pero ya se les dieron. La postura de la Premier es bastante diferente a la suya, bueno, contraria a la suya. Incluso ha señalado la posibilidad de observar la norma en relación a si se aprobaran estas dos leyes referidas a la reforma de la educación universitaria. ¿Qué le parece eso? Bueno, en primer lugar es entendible. La señora Mirta Vázquez no es de Perú Libre. Ella no ha hecho campaña electoral por Perú Libre. Por lo tanto, hay una ignorancia de lo que nosotros hemos recogido durante campaña electoral, ¿no? Entonces eso es entendible, pero lo entendible no significa aceptable. Pero está hablando a nombre de gabinete, también a nombre de gabinete. Nosotros no hemos escuchado la posición de otros ministros, es la posición de ella, porque el ministro de Educación no ha dicho lo mismo.
No, no ha dicho lo mismo, es verdad, pero tampoco ha puesto su posición. Lo que ha dicho conmigo, conversó conmigo y le pregunté 4 veces sobre el tema, no me dijo ni sí ni no, y dijo que esperara lo que va a aprobar y que se va, en todo caso, a revisar todo lo que se ha aprobado en el Congreso de la República y va a emitir una opinión, porque la opinión del ministro de Educación en este caso, para observar o no observar, va a ser imprescindible desde el gabinete, ¿no? Claro, yo escuché la entrevista que le hiciste, así que siempre hemos manifestado lo mismo. Nosotros le dijimos al ministro, porque yo tuve una reunión con el ministro acompañado de 5 estudiantes para que le testimonien la realidad, más que se la cuenten los funcionarios del laboratorio de la SUNEDU. Que escuche una versión, luego que escuche la otra versión de los funcionarios de SUNEDU. Yo lamento que la señora Mirta Vázquez esté desinformada o maneje un juicio, un criterio que lo rechazo. Yo no acepto que ella pueda decir, lamento que las contrarreformas del tema educativo provengan del Congreso de la República o que se busca desaparecer la SUNEDU. Yo no sé de dónde habrán encontrado esa noticia, dónde le habrán dicho o en cuál de los 2 proyectos se plantea. Yo entiendo este tipo de posiciones, como lo dije al inicio. O sea, los que no son del sector de educación, primero infórmense, después opinen. Porque ahí también, en esa fecha... Ahora, del sector educación es el presidente de la República. ¿Cuál será su posición, sabe usted? La misma que tienen los maestros, porque nosotros se la transmitimos. ¿La misma que siente usted, que tiene usted? Claro, porque él tiene que entender que cuando él ha caminado por las calles, cosa que no ha hecho la señora Vázquez, ¿no? Ha escuchado esos estudiantes perjudicados, que no solamente son de una región, sino son de las diversas regiones del país. Se han acercado al presidente de la República, se han acercado a quienes hemos hecho campaña electoral y nos han transmitido su dolor, su frustración de la afectación de esta famosa reforma. O sea, lo que vamos a tener si se aprueba esta norma definitivamente es una ministra o una presidenta del Consejo de Ministros renunciando, porque ella ha sido bastante clara de que va a observar la norma y si el presidente no la observa, no la va a poder observar ella. Va a tener que, en todo caso, o someterse a lo que es el presidente o decir hasta aquí no más. Igual eso lo vamos a ver, qué es lo que ocurre. Mañana hay pleno, no sabemos si se debate, está en agenda, es uno de los temas de muchísimo interés, como otros, por supuesto, que ya hemos señalado y que tiene que ver, por ejemplo, con este asunto de la ratificación y la insistencia de la ley sobre referéndum o participación ciudadana. Ha sido muy gentil el congresista por acompañarnos, el congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación y representante de Perú Libre.